último en cuando te estás muriendo. O sea, fíjate que no es tan raro, como hemos dicho algunas veces, que en el momento de la cruz, que esté ni siquiera metafóricamente, sino que literalmente un ladrón que ha llevado una vida de bribonaje todo el tiempo, le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Sabe qué? De verdad, creo en ti, que ese tipo se fue al cielo, como bien lo describe el Evangelio, directo con Jesús, cuando hacía un canalla toda su puta vida, mientras todos los demás que lo siguieron, dudosa va a ser su participación en el cielo o no. ¿Cachai? Funciona mucho con respecto al último momento. Ahora, o sea, si fuiste malo toda la vida y en el minuto de tu muerte como que te arrepentí o lográis mostrar una otra parte, tenéis la posibilidad. Querámoslo o no, es exactamente así. ¿Saben por qué? Porque el karma y la reencarnación no funciona con un juez que te está midiendo y que está creando un sistema de balance o justicia respecto a si eres bueno o malo. Las cosas funcionan como una especie de empuje. O sea, tú saltas fuerte y vas a subir más alto, pero a nadie le importa si eso es justo o no. Lo que tú siembras es lo que cosechas y ya está. Sí, claro. Y tiene que ver con la actitud mental. Si tú matas animales y piensas que estás haciendo algo malo e insistes o fumas con una pequeña carga de culpa, te va a afectar mucho más que si tú lo haces con una cierta sanidad que nunca se te ha educado de otra manera y piensas que no hay una maldad en aquello. Dependiendo de la inocencia. Dependiendo con el grado de sapiencia, porque la inocencia es solo un estado que te conservas un momento, pero del cual te tienes que emancipar. A ver. No, yo te iba a decir que, como decía, y está sentado a la derecha Dios Padre, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que en definitiva él pudo ascender, porque hizo una coherencia en la vida, sembró lo que al final terminó siendo una consecuencia. Por cierto, tenemos esto que habla sobre cuál es la visión de la reencarnación de respecto a las religiones. Por Dios, va. El estudio hecho por el doctor Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, documenta cientos de casos en los que hay marcas físicas que coinciden con aparentes recuerdos de reencarnación. Un ejemplo de estos estudios es este dibujo, que muestra el patrón de balas sobre el pecho de Maharan Singh, quien fue asesinado a balazos en un pueblo de la India. 2 semanas después de su muerte, nació un niño en el mismo pueblo. Desde los 3 años, este niño describía en detalle su vida previa como el hombre asesinado. Hoy, a los 16 años, todavía tiene una marca de nacimiento en relieve que el doctor Stevenson sugiere que imita el patrón de una ráfaga de balas de escopeta. Stevenson y sus colaboradores han documentado cerca de 2.600 casos de reencarnación aparente en los últimos 30 años. Lo que acabamos de ver, perdón, yo me adelanté un poco, es uno de los videos de los estudios de Ian Stevenson, el señor que escribió este libro, entre otros varios, que es un científico, psiquiatra, neurobiólogo, químico, etcétera, etcétera, donde decía de que la reminiscencia o de cargo de ciertos momentos súper activos, potentes, power en la vida de alguien, pueden ser arrastrados en vidas siguientes, precisamente porque tienen esa capacidad de marcar a fuego en la memoria, en la actitud y todo lo demás. Es sencillamente por eso que la psicología le costó mucho tratar de entender, y con explicaciones varias que aún no han sido concluyentes, de por qué 2 hijos nacidos bajo un mismo techo pueden ser con la misma educación, mismos padres, mismo ambiente, mismo colegio, mismos compañeros casi, en el caso de que tuvieran la misma edad, tan diferentes. Tanto así de que a uno le gusta el chocolate de helado y al otro la frutilla. Pero eso está lleno de casos, uno le ha tocado ver. Pero por supuesto. Decís, pero ¿cómo tan diferente? Sí. Y eso tiene que ver, claro, y me lo enseñó una psicóloga a mí que me atendió. Me dijo, tiene que ver con tu abanico de frustraciones. Tiene que ver de qué manera tú recibes los estímulos. Hay gente que cuando llueve le gusta y otro que se deprime. Claro, lo que hace la reencarnación es contestar por qué te deprime la lluvia. Lógico. Va un poco más allá. Te dice, quizás porque la lluvia en otro momento arruinaba las cosechas que era tu sustento de vida, cuando hoy generalmente la comida la compran en un supermercado, por ejemplo. Entonces comienzan así, que la forma en que karma y reencarnación reúne a las personas son por niveles de energía, actitudes o ciertos grados de sapiencia espiritual. Sin embargo, las diferencias de cada persona vienen provocadas por nuestras tendencias anteriores, que generalmente se agravan o nos logramos emancipar de ellas, porque digamos las cosas como son. Libre es aquel que, aunque para muchos no les guste, aquel que no tiene gustos. El que tiene gusto todavía está preso porque tiene una definición de lo que le gusta y no le gusta. El cambio, aquel que no tiene capacidad de elegir, más bien aquel que es libre de no tener que elegir,
todo le sirve, nada le molesta, y es un hombre que funciona con un estado de contento que es mucho mejor que la felicidad en la vida. Contento, señor, contento. Por supuesto, el que lo dijo uno que sabe. ¿Podemos reencarnar en animales o en plantas, no necesariamente en cuerpo de ser humano o de ser humano? Hay una cosa complicada respecto a los animales de cómo ascienden, suben y bajan por la escala evolutiva. Los animales funcionan a través de tendencias y actitudes grupales sobre grados de maternidad, sobre grados de violencia, sobre voracidad o compartición. Un animal que generalmente es mascota de alguien y es tratado muy bien en la familia, generalmente por mucho tiempo vuelve a ser muchas veces animal, mascota de esas mismas personas, porque le gusta su relación de dependencia, de alimentación que tiene con ellos, hasta que en algún momento tiene, como todo el mundo, el llamado de independencia, y dado sus grados de entendimiento de los ritos humanos, de ver televisión, hacer compras, orinar afuera y no entrar a la casa, termina acercándolo a un primate o derechamente a un humano. Y ojo, la relación de que hoy en día haya tantas personas, dicen algunos, bien lo dijo Seung San, un iluminado de tercer nivel coreano, que dijo que estamos matando muchos animales. Hay muchos humanos que por primera vez son humanos y eso está trayendo muchas consecuencias, es por la cantidad de animales que hemos matado. Pero eso es otra historia más compleja, con muchos libros. Después la contaremos. Por supuesto. Quiero hablar esta vez sobre la reencarnación según las religiones, así lo han visto. Vamos con el cristianismo, por favor. Amigo. Muchos de los primeros cristianos creían en la reencarnación, hasta que el Concilio II de Constantinopla, en el 553 después de Cristo, la declaró anatema y amenazó con excomulgar a quienes creyeran en ella. Aún así, se estima que 2/3 de la población mundial creen que el alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte y entra en otro cuerpo antes de que nazca. Los budistas creen que entre dos vidas, el alma va a una especie de estado de internamiento o bardo para un periodo de autorreflexión y planificación antes de la siguiente reencarnación. Ok, atención con el dato porque es la primera polémica en la que vamos a entrar. Es cierto, fíjense que muchos creen que la Biblia es un libro relativamente antiguo, como desde la época en el que figura la primera historia, que es el Génesis, o incluso ni siquiera la primera, la segunda, el Éxodo, que es el pueblo israelita siendo liberado desde el imperio, bueno, el faraón Egipto, ¿cierto? Egipcio. La Biblia fue escrita, o más bien dicha, compilada, tal cual lo conocemos, mucho después de cuando el hombre ya tenía reinos, ropajes, vestiduras, idiomas, comercio y todo lo demás. Fue obviamente en el legado de Constantinopla, y precisamente en aquella ciudad donde se decidió lo que iba en la Biblia y lo que no. Mucho ojo, mucha gente cree que es algo, y perdone que no estoy en contra, simplemente quiero aclararle que no es así, es un hecho histórico innegable, no es algo escrito por Dios, son registros de los hombres sobre sucesos ante la presencia de Dios. Es un libro, sin lugar a dudas, sagrado, pero está lejos de la perfección de la escritura de un ser divino. Es un editorial, son muchos libros de los cuales eso es una elección hecha por hombres. Compilado. Que está hecho en aquel tiempo, y fue en aquel tiempo donde la reencarnación todavía está aceptada en varios